Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes, bienvenidos entonces ahora sí al curso de filosofía. Vamos a ver qué es lo que tenemos bien para esta ocasión. Espérense, bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos para esta oportunidad, que es filosofía del siglo XX. Justamente la semana pasada hablamos de marxismo, hablamos de Nietzsche, hablamos de Comte, hablamos de Hegel, ¿no? Justamente que son cuatro figuras bastante importantes para la filosofía porque van a marcar de cierta manera el pensamiento posterior que va a haber. En esta oportunidad vamos a ver que aparecen dos corrientes a inicio del siglo XX, ¿ya? A ver, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la filosofía analítica para empezar. Mira, para que no te me tranques, así para que no preguntes, profe, ¿qué cosa es la filosofía analítica? ¿Con qué se come eso? Vamos a entenderlo de manera simple, como siempre, ¿no? Por filosofía analítica tenemos que entender a la filosofía del lenguaje, ¿ya? Filosofía, jovencitos, del lenguaje. Ok, ¿y qué es lo que va a proponer esta corriente de la filosofía analítica, entendida pues en este caso como filosofía del lenguaje? Lo que va a proponer es que la filosofía en sí misma, dicen los analíticos, no tendría que ser considerada como una fuente de saber. O sea, la filosofía para los analíticos no se considera una fuente de conocimiento, ni mucho menos conocimiento en sí misma. Entonces, profe, que acá la filosofía se está menospreciando, te puedes preguntar tú quizás Esther, Aarón, Kiara, Ángel, ¿no? De alguna u otra forma se da un valor distinto, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice que esta actividad que nosotros le llamamos filosofía debería simplemente servir para esclarecer el lenguaje. La filosofía se presenta acá como una especie de sierva del análisis lingüístico, ¿ya? Y vamos a ver de qué manera. Mira, para empezar, esta corriente llamada filosofía analítica se va a ver bastante influenciada por la lógica matemática, específicamente pues esto de la lógica moderna, de la lógica proposicional. A ver, chicos, ¿ustedes han llevado lo que es lógica proposicional? O sea, eso de tablas de verdad en aritmética, de, por ejemplo, si P, entonces Q, P por lo tanto Q, que está relacionado con el campo de la matemática a día de hoy, porque no sé si es que lo dejan para intermedio o si es que desde el básico se lo enseñan. En RM y en aritmética les pueden enseñar eso. No, pero sí sé, ok, entonces claro, que excelente Carlos, muy bien. Entonces claro, tú lo has estudiado aparte, supongo, lo has leído en otro lado, por ahí te han enseñado, pero no te, o sea, no te han explicado acá en Pitágoras todavía, lo han reservado para el intermedio. Entonces está bien, porque es un tema un poco complejo en realidad, te das cuenta. Pero ya, entonces tú me podrás en este caso confirmar lo siguiente, pues. Esto de la lógica proposicional en realidad sirve para trabajar con enunciados así como trabajamos, por ejemplo, en matemática, ¿sí? Con ciertas expresiones como, por ejemplo, X y Y, ¿no? En el caso del álgebra. O sea, es una abstracción de lo real. Como profe, mira, yo, por ejemplo, ¿no? Puedo sumar 3 papas más 2 camotes o puedo sumar 3X más 2Y. ¿Te das cuenta? Y ahí sí ya no me interesa si X o Y qué cosa es, ¿no? O sea, sería pues en este caso tres caballos más 2 vacas, 3 tazas más 2 celulares. O sea, lo que me interesa acá sería la manera que yo tendría para trabajar con estas expresiones. ¿Por qué? Porque Y con X no se puede sumar. Se puede sumar X con X sí, pero Y con X no. Entonces, no me interesa qué cosa sea X. Si X hace referencia a edificios, cubos de Rubik, libros de Platón, polos con cuello redondo, lo que sea, ¿no? No me interesa qué son. Ya, lo mismo sucede en el campo de la lógica proposicional, que es un tipo de expresión matemática que ustedes van a ver más adelante, ¿no? Bueno, en realidad es una ciencia formal aparte, o sea, sirve para trabajar con proposiciones, con afirmaciones sobre que algo es verdadero o falso. Mira, por ejemplo, P es la siguiente afirmación. Em, Cae agua del cielo, o sea, está lloviendo, ¿ya? Llueve. Esa es la afirmación, llueve. Y luego tengo un conector lógico, que en este caso sería el entonces, y luego otra afirmación. La ropa se moja, por ejemplo. Entonces tengo esta siguiente conexión. Si llueve, entonces la ropa se moja. Llueve, por lo tanto, la ropa se moja. ¿Te das cuenta? No me interesa que sea P, que sea Q, me interesa solamente la relación que hay acá. Podría ser, por ejemplo, a ver, si le pego al niño, entonces el niño llora. Le pego al niño, entonces, por lo tanto, el niño llora. Eh, Tú, papi, manipulando. Si me dejas, entonces me pongo triste. Ya, me dejaste, entonces estoy triste. ¿Te das cuenta? Al igual que en el caso del álgebra, por ejemplo, no me interesa tanto cuál es el contenido de esta vaina, sino me interesa solamente la estructura.
Entonces, esa lógica proposicional que se le llama, ¿sí?, va a ser de gran influencia para la filosofía analítica, porque ellos van a ver en esta forma, en poner el lenguaje de esta forma, las proposiciones, los enunciados, graficarlos de esta manera, van a ver pues una especie de lenguaje ideal. Eso es lo que quiero que se entienda, ¿ya? Este lenguaje que sería, pues, en este caso, un lenguaje más idealizado. Ya cuando ustedes lleguen a ese punto en la aritmética se van a dar cuenta más de que hacía referencia a esto, ¿no? Pero, en fin, a esto, mira, con esto acá podemos ver, influenciado por la lógica matemática, ¿qué es lo que se busca? Se busca exactitud, ¿ya? Exactitud, objetividad. Exactitud slash objetividad. Algo que sea exacto, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de la matemática. Ay, profe, similar a lo de Descartes, un poquito parecido, ¿no? Pero ya no tanto por la matemática, la geometría, como era el caso de Descartes, la geometría analítica, sino en este caso por la lógica proposicional, que es otra ciencia formal aparte de la matemática. ¿Por qué formal? Porque solo interesa la estructura. En fin, no te quiero tranquear, no es mi, no es mi objetivo hacerte un curso de lógica, simplemente te menciono el concepto nada más. Pero entonces lo que se busca acá es una exactitud para analizar el lenguaje, ¿sí? Analizar el lenguaje de una manera similar a la matemática, ¿ya? Ahora, la filosofía, ¿qué papel tiene que jugar acá? ¿Qué tiene que ver, profesor, la filosofía en esta cuestión de hacer del lenguaje algo que sea exacto, analizable, casi casi como si estuviéramos analizando expresiones matemáticas? Ya, justamente aquí va a aparecer la filosofía para separar la paja del trigo. Profe, ¿cuál es la paja? ¿Cuál es el trigo? ¿Qué cosa es lo útil? ¿Qué cosa es lo no útil en este caso? Ya, tenemos que saber diferenciar, dice, distinguir las partes del lenguaje que tienen sentido de las partes del lenguaje que carecen de sentido. A ver, profesor, entonces, ¿hay un lenguaje que tiene sentido y un lenguaje que no tiene sentido? Sí. ¿Cuál es cuál? No te preocupes, ahorita lo vemos. Primero, quiero que queden claro lo siguiente. Para los analíticos, la filosofía no produce conocimiento. Simplemente separa de manera exacta, matemáticamente exacta si quieres, aquello que tiene sentido de aquello que no tiene sentido. ¿Ya? Esa es su tarea, dice la filosofía analítica de la propia filosofía. ¿Ya? Ser como que una especie de sierva del lenguaje, ¿no? Una actividad que me sirve para esclarecer el lenguaje, un apéndice, una especie de máquina que filtra, ¿ya?, aquellos enunciados que tienen sentido de aquellos enunciados que no tienen sentido. ¿Ya? Eso es lo que va a ser la tarea de la filosofía. Ahora, hablemos del principal representante de esta corriente, Ludwig Wittgenstein. ¿Qué es lo que afirma Wittgenstein, profesor? Bien, bueno, para empezar hay que tener en cuenta algunos pequeños datos de su vida, ¿no? Que dicho sea de paso, como de todo filósofo, importa, influye, pero en él se nota un poco más. Mira, él es conocido como el filósofo que se refutó a sí mismo, porque como todo buen intelectual que se precie de serlo, puede tener al primer momento una opinión y luego quizás una opinión diferente, una opinión distinta, ¿ya? Eso es lo que va a decir en este caso Wittgenstein. O sea, primero tiene una etapa, un periodo en el que afirma algo y luego dice quizás que no era tanto así y se da cuenta que había cosas que le faltó analizar. Vamos a ver pues cuáles son estas etapas. Pero de manera práctica, de manera pedagógica, se utiliza eso del primer y segundo vi, que en realidad es la misma persona, ¿no? Pero por cuestiones prácticas, pedagógicas, loco, o sea, para que me entiendas, te voy a decirlo de esa manera, aunque no me gusta, pero bueno, así está en todos los libros, ¿no? Primer Wittgenstein, segundo Wittgenstein, ¿ya? Así te lo voy a proponer. Ahora, algo también curioso con respecto a su vida es que él pertenecía a una de las familias más ricas de Europa, justamente pues los Wittgenstein, ¿no? Y en este caso, bien, él va a ingresar a una universidad de gran prestigio, bien, en Inglaterra, sí, de gran prestigio, y se va a encontrar con un maestro, ¿no? Llamado Bertrand Russell, que antes estudiaba en el temario de San Marcos, ahora ya lo han quitado, ¿no? Pero sí, es un personaje muy reconocido, Bertrand Russell. ¿Y qué fue a hacer ahí Wittgenstein, profe? Él estaba a punto de estudiar ingeniería aeroespacial, que básicamente era pues la carrera como que recién iba a comenzar a darse ese tipo de carreras, ¿no? Ingeniería aeronáutica, profe, ese tipo de cosas recién se estaba dando en la época. Entonces él iba a estar como que a la vanguardia, ¿no? Pero se encontró con Russell, que le enseñó justamente matemática y también filosofía, le enseñó esto acá de la lógica y todo eso, y él se enamoró de la filosofía, ¿no? Y le dijo al maestro Russell, maestro, yo he escrito acá un ensayo, ¿no? Léalo por favor.
Si usted considera que yo sirvo para la filosofía, usted me dice y yo me cambio de carrera, ¿no? Si no, bueno, si usted me rechaza ya, pues ¿qué me queda, no? Seguiré con el proyecto que mi familia quiere que sea ingeniero aeroespacial, pero o sea, yo quiero ser aceptado en filosofía, dice, ¿no? El maestro Russell lee el ensayo y no le falla el ojo, ¿no? Le dice, no, loquito, tú ven para acá, quédate acá, sé que tienes una gran capacidad. Entonces, lo que hace Wittgenstein justamente es plantear la primera etapa, ¿no? Escribir su primer libro, ¿ya? La primera etapa, el primer Wittgenstein es el Wittgenstein de este libro, el Tractatus Lógico-Filosóficos. Por eso acá la importancia de la lógica que te dije hace rato, ¿no? Bueno, Tractatus Lógico-Filosóficos, ¿ya? Venga al lado oscuro, le dice a Esther. Claro que sí. Ahora, como hace rato te había dicho, la filosofía analítica, ¿qué es lo que quiere? Quiere que la filosofía sea una actividad, ¿sí? Que separe la paja del trigo, que filtra lo que tiene sentido de lo que no tiene sentido. Eso es lo que dice el analítico al respecto de esto. Entonces, Wittgenstein justamente va a proponer que la filosofía tiene que trazar un límite justamente al lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el lenguaje? Necesariamente representar los hechos del mundo. Y ahí es donde se genera el filtro, ¿ya? Entonces, profe, a ver, el lenguaje en este caso, yo sé que tu profesor de lenguaje te ha dicho más cosas, ¿no? Pero para Wittgenstein el lenguaje tiene que componerse de qué? De proposición. Yo sé que hay más cosas que las proposiciones. Tenemos, por ejemplo, las preguntas, las exclamaciones, que no son afirmaciones sobre algo, ¿ya? Pero en este caso, Wittgenstein va a utilizar al lenguaje como un conjunto un conjunto de preposiciones, ¿ya? Vamos a ver, mira. Por ejemplo, acá tengo la proposición número uno. Esta proposición número uno es la siguiente. Una afirmación sobre algo. Mira, yo te digo, por ejemplo, el resaltador es amarillo. Esa proposición uno es una afirmación que yo hago sobre el resaltador, ¿no? Es lenguaje. Yo estoy afirmando que el resaltador es amarillo, ¿no? Yo digo, el resaltador es amarillo, ya. Esa es mi proposición número uno. Ahora, para yo saber si esta proposición tiene sentido o no tiene sentido, que es lo que estamos buscando, determinar si tiene o no tiene sentido, yo tengo que darme cuenta si esto se conecta o no se conecta con un hecho, o sea, con algo que esté en el mundo, con algo que esté, ya llámela acá realidad física y material si quieres. Bien, entonces, la proposición uno que el resaltador es amarillo, ¿se conecta con un hecho? Claro que sí. Acá tengo el resaltador y efectivamente existen los resaltadores y existe el color amarillo. Por lo tanto, ¿tiene sentido? Claro que sí, tiene sentido. Porque se conecta con un hecho. Por eso que dice que la tarea principal del lenguaje es representar los hechos del mundo. Eso es lo que dice Wittgenstein. Ahora, hay que seguir un poquito más, porque aquella proposición que no me represente un hecho, entonces es una proposición que no vale, dice, pues, ¿no? Es una proposición que tenemos que descartar. Justamente por eso él propone la purificación del lenguaje. Mira, voy a darte otra proposición para que se entienda mejor, ¿ya? Una proposición número 2, ¿ya? Vamos a ver, vamos a utilizar otro objeto, ¿ya? Proposición número 2. Utilizando lo que tenemos a la mano. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que tengo acá a la mano? Mira, tengo a la mano este cargador. Ya, mira, este cargador de acá. Ya, profe, aquí tiene usted su cargador. Entonces, yo voy a hacer una proposición en base a este cargador. Yo te digo, el cargador es blanco. Y tú te estarías tentado a pensar que esa proposición no tiene sentido. Pero para Wittgenstein sí lo tiene. ¿Pero por qué, profe, si es falsa esa proposición? Esa afirmación que usted ha hecho sobre el cargador que es blanco es falsa porque en realidad es negro. Ya, no tiene que ver en este caso con que si es verdadero o si es falso, solamente tiene que ver con que si es posible o no es posible que eso ocurra en el mundo. ¿Existen los cargadores en el mundo? Sí. ¿Existe el color blanco? También existe el blanco. ¿Es una posibilidad que el cargador sea blanco? Es una posibilidad que el cargador sea blanco. Entonces, esa proposición, esa afirmación que yo he hecho, como hace referencia a algo que está en el mundo, sea verdadero o falso lo que yo afirmo, pero como hace referencia a algo que está en el mundo, se conecta con un hecho, ¿bien? Se conecta con un hecho número 2 llamado cargador, entonces sí tiene sentido, aunque ya sabemos que es falsa. Sabemos que es falsa, pero igual tiene sentido porque está haciendo referencia a algo que esté directamente en el mundo. Ahora, entonces, profe, ¿cuáles son las proposiciones
que no tienen sentido. Aquellas que se conectan con ningún hecho, no se conectan con ningún hecho. Por ejemplo, ponernos a hablar del mundo de las ideas de Platón. Justamente la definición del mundo de las ideas de Platón es que está fuera de esta realidad, es un ininteligible nada más. No es algo que se encuentre pues en esta realidad, ni tampoco es posible que esté en esta realidad, porque justamente su definición es que no es posible que esté en esta realidad. ¿Te das cuenta? Hablar del alma, por ejemplo, hablar de Dios, hablar de cuestiones místicas, hablar, por ejemplo, de la razón universal que vimos la clase pasada de Hegel, por ejemplo, la razón universal de Hegel, para Wittgenstein es algo que no está en el mundo. Entonces, no es posible hablar de eso. Por lo tanto, esta proposición, vamos a ponerle acá, número 3, no se conecta. Acá sí ya no se conecta a ningún hecho. Por lo tanto, dibujamos el hecho como fantasmita, ¿no? Así como que punteadito. ¿Ya? El hecho 3, efectivamente, no existe. Y porque el hecho 3 no existe, entonces esta proposición la tenemos que descartar. A eso se le llama el método de la purificación del lenguaje. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está quitando toda la parte metafísica de la filosofía. Si te das cuenta, ya no podemos hablar del mundo de las ideas, ya no podemos hablar de la res cogitans, ya no podemos hablar de la razón universal, solamente podemos hablar de cosas que hagan referencia a objetos que pueden estar en el mundo. Así sea falsa mi proposición, así yo diga que este cargador es blanco, pero igual, ¿no? Están los cargadores en el mundo, que el color blanco también está en el mundo, es una posibilidad que hay, ¿sí o no? Ya, profe, sí es una posibilidad. Pues, claro, obviamente sí existen los cargadores blancos. Esta, mira, justo acá tengo uno, ¿no? Otro de respaldo, mira, ¿ves? Acá tengo otro que sí es blanco, ¿sí o no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues para Wittgenstein solamente debo de hablar de aquellas cosas que hacen referencia a hechos, ¿no? O sea, tengo que hablar haciendo referencia a un hecho y nada más. A lo que no hace referencia a un hecho, lo corto, lo borro, de eso no hablo, lo elimino. Ese tipo de proposiciones, de afirmaciones, las tengo que borrar de la realidad por completo. Esa es la purificación del lenguaje. ¿Hasta lograr qué cosa? Hasta lograr el isomorfismo. Pero me pregunta Esther, claro, ¿tiene influencias empiristas? Sí, Esther. Excelente comentario, excelente acotación. Sí, ¿verdad? Módulo básico, sí. Es necesario justamente recordarles que John Locke, el empirista que vimos en filosofía moderna, el que ver para creer, ¿no? El que creía en los sentidos, el que sé que creía pues que solamente se conoce mediante la experiencia, mediante el olfato, el oído, la vista, ya, ese Locke también era inglés, pues. Wittgenstein, pues justamente también. Entonces tú te vas a dar cuenta que en ese caso tiene, bueno, o sea, mejor dicho, estudia pues ahí en Inglaterra, perdón, o sea, es de universidad inglesa, diríamosle. Entonces vamos a ver que sí, tiene la tradición empirista bien marcada, ¿no? Justamente, pertenece a la tradición empirista, ¿ya? Aunque tiene sus matices, ¿ah? Pero bueno, esto acá es lo que tenemos que aprender justamente ahora, ¿no? Ahora, entonces, qué es lo que hemos hecho? Hemos separado la paja del trigo, ¿no? Justamente ya estamos borrando todas las proposiciones que no se conectan con objetos que están acá en el mundo o posibilidades de relación de objetos. ¿Y en qué tendríamos que llegar? ¿A qué tendríamos que arribar? ¿Hacia dónde nos estamos conduciendo? Esa purificación del lenguaje, el borrar la parte metafísica del lenguaje, el borrar esas afirmaciones que no hacen referencia a nada que esté en el mundo, eso te tiene que conducir al isomorfismo. ¿Qué es el isomorfismo, chicos? Mira, por eso les digo que etimología ayuda. Iso hace referencia a una relación de igualdad, ¿no? Ah, profe, sí, sí, y morfismo a la forma. Entonces, ¿qué es lo que te dice esto del isomorfismo? Tienes que lograr esto, que la cantidad, y la cantidad vamos a ponerla acá con un Michi, ¿no? La cantidad de proposiciones sea idéntica, exactamente igual, a la cantidad de qué? De hechos que se encuentran en el mundo. ¿Sí? La cantidad de hechos que se encuentran en el mundo. O bueno, en el espacio lógico, ¿no? Que Wittgenstein le llama el mundo, ¿ya? Ahora, esto de acá, las proposiciones en su conjunto, es lo que Wittgenstein llama pues el lenguaje. Y los hechos en su conjunto es lo que Wittgenstein llama el mundo. Por lo tanto,
¿cuál es la relación entre el lenguaje y mundo o realidad? ¿Cuál es la relación entre el lenguaje y mundo o realidad? ¿Cuál sería esa relación? A los chicos que vienen de su recuperación, que espero que todavía estén con las neuronas todavía utilizables, ¿no? La relación, la relación, no un conector, ¿no? O sea, básicamente es el mismo signo que está ahí en medio del de las dos, ¿no? ¿Cuál sería la relación? Iguales, claro. Una relación de identidad, pues. Para Wittgenstein, el lenguaje tiene que ser idéntico al mundo. 3 rayas, ¿no? De identidad. O ya ponle igual, ¿no? En todo caso, ¿no? Para Wittgenstein, el lenguaje tiene que ser igual al mundo. Tiene que describir directamente el mundo. Por eso es que afirma acá, la tarea principal del lenguaje es el representar los hechos del mundo. El lenguaje y el mundo deben tener la misma estructura. Esa es la primera etapa. ¿Bien? La primera etapa de Wittgenstein, el Tractatus. El lenguaje y el mundo tienen que tener la misma estructura. ¿Te das cuenta? Entonces, acá copiamos esta relación de igualdad, ¿no? Por eso es isomorfismo, justamente. Así, tanto el mundo como el lenguaje poseen la misma forma o estructura. Esta es la tarea que él se propone. ¿Y la filosofía para qué sirve acá? Como filtro nada más. Como filtro que separa la paja del trigo. Así funciona para él. Describir, uno me dice, ¿no, Carlos? Sí, está bien. Describir tal como está. Excelente. Describir el mundo. Bien. Ahora sí, vamos a pasar, en este caso, a ver otro, otro puntito que hay que tenerlo bien, bien en cuenta, bien en claro, ¿ya? Mira, ya hemos visto entonces que Wittgenstein quiere que el lenguaje describe exactamente al mundo, ¿no? Y para eso se vale justamente de la lógica y de otras herramientas como la filosofía para separar la paja del trigo. Lenguaje y mundo tienen que tener la misma estructura. Pero ¿sabes qué es lo que él llega a afirmar? Que una vez que nosotros tengamos el isomorfismo logrado, una receta dice, ¿no? Claro. Una vez que nosotros tengamos el isomorfismo logrado, o sea, que el lenguaje ya refleje directamente el mundo, entonces ya nos damos cuenta que la filosofía no es necesaria. ¿Por qué? Porque es como una escalera que yo utilizo para llegar a un lugar y luego puedo botar la escalera. No sé si me dejo entender. O sea, es como una herramienta que he utilizado para llegar a este punto del isomorfismo y a partir de ahora ya no la necesito. ¿Sabes por qué? Porque él afirma, mira, y acá justamente les digo, pues es uno de los puntos donde la filosofía se termina suicidando, ¿no? Luego dice, mira, que los problemas filosóficos se deben al mal uso del lenguaje. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? El arjé del mundo es el lenguaje. La esencia del mundo no es que el principio que rige la esencia del mundo sea el lenguaje, sino la esencia del mundo se puede reflejar a través del lenguaje. Eso sería. El arjé del mundo se puede reflejar a través del lenguaje, pero no es que sea directamente, no, se puede reflejar a través del lenguaje. O sea, la estructura del lenguaje tiene que tener la misma estructura del mundo y el mundo tiene que tener la estructura del lenguaje. O sea, tiene que el lenguaje describir al mundo. La filosofía dice, me siento utilizada, ¿no? Claro, entonces, mira, ¿qué pasa cuando tenemos mayor cantidad de proposiciones que mayor cantidad de hechos? ¿Ya? Cuando hay más proposiciones que hechos. Cuando esto pasa, por ejemplo, nosotros nos podemos pelear por lo siguiente. A ver, Platón, por ejemplo, acá, un costadito chiquitito, así, mira, una platoneada rápida, ¿no? A ver, profe. Mira, Platón, ¿qué dice? Que existe el mundo de las ideas, ya, y existe el mundo material. Y en el mundo de las ideas, en la cúspide que estaba, la idea del bien, profe, yo me acuerdo. Ahí está, muy bien. Pero si yo me pongo a pelear, por ejemplo, y yo quiero refutar a Platón diciendo que en la cúspide del mundo de las ideas se encuentra, por ejemplo, la idea de justicia y ya no la idea del bien. Entonces comienza a debatir, ¿no? Con un platónico. No, que es la justicia, no, que es el bien. Ya, ese debate, diría Wittgenstein, que ese debate no tiene sentido, porque es un debate metafísico. O sea, en ese debate yo estoy utilizando palabras que ni siquiera debería utilizar, proposiciones que el mundo de las ideas, que el bien, que la justicia, eso no existe fuera de la realidad en lo que nosotros estamos. Entonces, por lo tanto, o sea, no tiene sentido hablar de eso, ¿no? Por eso dice que lo que consideramos como problemas filosóficos
lo que considerábamos como problemas filosóficos, en realidad no son problemas, son falsos problemas, pseudo problemas, porque se deben a un mal uso del lenguaje. Cuando tenemos más proposiciones que hechos, justamente caemos en estas trampas de pelearnos por cosas que al final no van a tener resolución. Porque si yo, por ejemplo, hace rato te afirmé que este cargador era blanco, eso se puede establecer fácil su carga de verdad o falsedad de esa proposición. Observamos el cargador y vemos que efectivamente es falso que sea blanco. Entonces ya yo he resuelto. Pero en cambio acá, en los problemas filosóficos no voy a poder resolver porque no hacen referencia a hechos. ¿Te das cuenta? Y de esta manera, escúchame, ¿eh? De esta manera Wittgenstein se convence, él cree que ya terminó con todos los problemas filosóficos, pues porque o bien lo pasamos a hechos, lo traducimos a un lenguaje que pueda ser científicamente comprobable, empíricamente comprobable, o en todo caso es un pseudo problema. Una de dos. O lo traduces a una cuestión que pueda ser respondida a través de la ciencia, por ejemplo, a través de, sobre todo pues a través de la investigación de los hechos, o es un pseudo problema. Por ejemplo, hablar de la esencia del hombre. Ya, eso que venga la antropología a responderlo. La filosofía no puede dar conocimiento. Ahora, si nos podemos hablar de la razón universal de Hegel, ya, eso es un pseudo problema. Esa razón universal, ¿dónde está para yo verla? No hay, profe. Entonces, ¿qué es hablando de ese pseudo problema? Chao, ya fue. Y de esta manera, Wittgenstein, vaciando a la filosofía de su carga metafísica, cree que ya ha terminado por completo con la filosofía, ¿no? Entonces, él justamente se siente seguro, él dice, ¿sabes qué? Acá ya acabó, ¿no? Entonces, según el Wittgenstein del Tractatus Lógicos Filosóficos, todo debería terminar acá y yo decirles, bueno chicos, ¿saben qué? Fue un gusto, ¿no? Bien haberles enseñado esto de acá, pero acá termina, nos vemos la próxima semana para conversar de nuestras vidas. Muchas gracias y hasta pronto. Pero nosotros sabemos que efectivamente la filosofía va a resurgir de entre las cenizas como el ave fénix, ¿no? Bien, pero, exacto, Santos, ¿no? Pero nosotros sabemos que eso no va a ser así. Bien, a ver, hasta acá, preguntas que me han puesto. O sea que descarta el acuerdo. Claro, mejor dicho, los problemas filosóficos para él no existen. No algunos, Carlos, todos en realidad. Bien, porque o son problemas resolubles mediante la ciencia, que va a analizar las cuestiones de hecho, o son problemas que debemos descartarlos como pseudo problemas, falsos problemas. O se vuelve problema científico o de plano ya es un falso problema y no debe ser tomado en cuenta. Entonces, descarta que existan problemas filosóficos, justamente, ¿no? Descarta que existan problemas filosóficos. Ese Daniel, bien, excelente, ahí está. Mis dotes de teatro, ¿no? Justamente, ¿eh? Sin haber llevado curso, ¿eh? Que vago, ¿viste? A la hora de divagar su mente, dice, ¿no? Ese Julio. Pero ya, hablando de vago, él se va a chambear. No tiene visión, dice. Justamente, acá, él dice, ¿no? Él, como él cree que ya acabó con la filosofía, ¿bien? Él se va a hacer maestro de escuela, porque él dice que va a enseñarle a los niños, o sea, mira, vi hasta que era multimillonario, ¿eh? Renuncia a la fortuna familiar, ¿ya? Renuncia a la fortuna familiar y se va a trabajar como maestro de escuela, y dice pues que efectivamente va a enseñarle a los niños a hablar de manera correcta, ¿no? O sea, ya vaciando el contenido metafísico de cualquier proposición, desde chiquitos, ¿ah? Se va a adoctrinar gente justamente, ¿ah? En lo que él había planteado. Pero, oh, curiosamente, ¿qué pasa? Aprende de los niños. Como profe, se da cuenta que las personas reales, comunes y corrientes, no utilizan el lenguaje de manera lógica, de manera exacta, como él había propuesto. ¿Se dan cuenta? No utilizan el lenguaje de manera exacta, de manera lógica, como él había querido. Por ejemplo, flaca. Acá están los niños jugando, ¿no? Los niños hablan de manera ilógica, a veces irracional, animista, como hemos visto en el tema 4 de psicología. El niño que dice, mamá, la mesa me pegó, por ejemplo, ¿no? La nube está llorando. Y eso no es lógico, ¿no? Y tampoco uno siendo adulto, pues, o quizás adolescente o joven, ¿no? Por ejemplo, mira, flaca.
Tú te puedes identificar con ella, ¿sí o no? Ahí están todos los chiquitos, ¿bien? Están los adultos, los boomers que tú dices, los viejos, y tú estás acá en el celular, ¿sí o no? Tú estás acá. Acá está, este eres tú, en el celular, ¿no? Tapándote con el cabello para que no te tomen la foto. Ya, muy bien. Estás coordinando muy probablemente con el tóxico para verse, ¿sí o no? Ya. Y luego ahí está, justamente a eso llega, ¿no? Cuando se ve que ahí están los dos solos, solamente entre ustedes se entienden que el mundo está equivocado, ¿sí o no? Pero cuando uno está así, flaca, flaco, con su pareja, en ese momento dice cosas que no tienen lógica, que no tienen sentido, ¿no? A ver, por ejemplo, mami, si tú le dices a tu flaco en ese momento, ¿no? Ay, amor, siento que me derrito por ti, quiero ser tuya. Y él te responde pero ¿acaso has pasado del estado sólido al líquido? Y no estamos en la época de la esclavitud, no me puedes pertenecer. O sea, sabe que o sea, no estás haciendo referencia a eso, ¿no? El pata se habrá puesto pues, en el plan de primer vídeo que todo tiene que ser exacto, todo tiene que ser ordenado. Pero con eso de me derrito, con eso de quiero ser tuya, oye, son metáforas que tú estás utilizando, ¿cierto? Es un juego de lenguaje. Estás jugando con el lenguaje de manera poética, metafórica. Y de eso se da cuenta Wittgenstein cuando se vuelve pues maestro de escuela. Y luego regresa, ¿no? Y dice que el valor del lenguaje no está tanto en la exactitud lógica que esta vaya a tener para reflejar el mundo, sino en el uso que la gente le da. El valor del lenguaje está en el uso que le damos. Y a eso le llama la teoría de los juegos del lenguaje, que se escribe ¿dónde? En el segundo periodo, el libro Las investigaciones filosóficas. ¿Te das cuenta? Entonces, acá ya no es tanto que, tiene que ser exacto, tiene que ser lógico, no, porque la gente en realidad usa el lenguaje de múltiples maneras, pues. ¿Te das cuenta? Mm, está muy orgulloso de él, dice. El primer Wittgenstein, dice, ¿no? El primero, ¿bien? El primero. Entonces ya, enséñale esta parte del video a tu flaco, ¿no? Dile, oye, date cuenta que el valor del lenguaje no está en su exactitud lógica, sino en el uso que le damos. Y Wittgenstein muere convencido de esto, ¿no? Que esa primera etapa fue un acercamiento a esta etapa posterior. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, las jergas, ¿no? Las jergas tienen más que un uso, bien, de comunicación, tienen un uso de identificación. O sea, una jerga cohesiona, cumple una función social, porque tú sabes que el que entiende la jerga que tú utilizas es de tu misma gente, es de tu misma tribu, como se dice, ¿no? Claro, pues. Pero solo el hecho de que se rectifique es God, dice, ¿no? Está muy claro. Yo me retracto, dice, digo algo y me dice hasta el inicio de la historia, dice, ¿no? ¿Se dan cuenta? Claro, pues santo, muy bien. Entonces, acá dice, pues, ¿no? El valor del lenguaje está en el uso que le damos, ¿no? Por ejemplo, como les digo, las jergas. ¿Bien? Las jergas, por ejemplo, a ver, algunos que han tenido amigos que son Rastafari, por ejemplo, comprenderán, ¿no? Cada vez que, o sea, si tú te identificas como Rastafari, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tú entiendes qué significa, ¿no? Oye, ya son las 4:20, ¿no? Ya, espérate, voy al grifo a comprar Rila. Anda desmoñándola que yo vengo a armarla y la ley del duende, ¿no? El que lo arma lo prende. Y luego que rote para la derecha. Mira, si tú has compartido tiempo con esa gente, sabes a qué están haciendo referencia, ¿ya? Si no, no entiendes, pues, ¿no? Básicamente. ¿Ya? Ahí está, pues, la teoría de los juegos de lenguaje, ¿no? Primer y segundo Wittgenstein, ¿ya? El ok, dice Santos. Bien, ¿se dan cuenta? Ok, profesor, entonces estamos hasta acá, todo bien. Por eso es que regresamos acá a la primera diapositiva que dice, ¿no? Justamente un cuadrito. Su pensamiento pasa por dos etapas. El lenguaje y el mundo deben tener la misma estructura, ¿ya? El lenguaje debe reflejar el mundo y el otro, el valor del lenguaje está en su uso, ya no en su exactitud lógica. ¿Ya? Esas van a ser las dos etapas de Wittgenstein. Aunque sigue criticando bastante la metafísica, ¿no? Dicho sea de paso. Bien, 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 bien. Ahora sí, bien, vamos a hablar un poquito nomás, bien, para no perdernos, al respecto de qué, al respecto de la hermenéutica, ¿ya? Pero hasta acá, a ver, dudas, preguntas, comentarios, algo por el estilo, vamos. Tu participación la estoy fomentando, ¿no? Y estoy fomentando tu participación permitiéndote el micrófono. Ten cuidado porque te voy a permitir el micrófono, entonces a alguien por ahí no se le va a ir el dedo, ¿no?
machucando cuando no debe, ¿no? Entonces, a ver, ¿sí? Bueno, creo que todos estamos en este caso en orden. De acuerdo, ¿no? Wittgenstein, primera etapa, segunda etapa. En la primera era el Tractatus, lenguaje exacto, lógico, ¿no? Y luego tenemos la segunda etapa de las investigaciones filosóficas, así se llama el libro, donde se va pues a proyectar que el valor del lenguaje ya está en su función social, ¿no? Básicamente. Ya, chicos. Ok. Hermenéutica. ¿Qué cosa, jovencitos, es en este caso la hermenéutica? Es la teoría de la interpretación, ¿ya? Justamente Hermes era el mensajero, los dioses, ustedes lo saben. Pero no solamente el mensajero, sino también el intérprete, justamente de los dioses, ¿ya? Entonces, la técnica de la interpretación, porque él, el lenguaje oracular, el lenguaje abstruso que los dioses tenían, a los humanos, justamente se los va a aclarar, se los va a interpretar, ¿no? Técnica de interpretación. Interpretación. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto de acá? Mira, es este señor, Hans Georg Gadamer, el que va a realizar el siguiente giro. Gadamer dice que nosotros no solamente deberíamos comprender como texto o como objeto de interpretación a los textos sagrados o a los textos jurídicos, porque lo que tradicionalmente se interpretaba eran los textos sagrados. Por ejemplo, los judíos que interpretan el Pentateuco, ¿no? A cada rato le dan vuelta y vuelta y vuelta. O los abogados que interpretan la ley, por ejemplo. ¿Ya? Eso es un texto, ¿sí? Posible de interpretar, sí. La ley es un texto interpretable. Pero no solamente eso, ¿no? Sino también los hechos sociales o cualquier manifestación cultural. Por ejemplo, para Gadamer, un guaco retrato es un texto, por ejemplo, porque es algo que yo puedo interpretar. O las líneas, por ejemplo, de Nazca también son un texto. Las cabezas también serían un texto. ¿Te das cuenta? Es un objeto que tú puedes interpretar. ¿Ya? Es algo interpretable. Por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Por ejemplo, ya, lo que está pasando en Argentina, por ejemplo, ¿no? Las elecciones que hubiera en Argentina, también son un texto, porque es algo que yo puedo interpretar. Una novela, una serie de Netflix también. Entonces vamos a ver pues que desde ya tú puedes interpretar muchas cosas, ¿no? Utilizando justamente la hermenéutica. Y algo que él dice, interesante de su perspectiva, es que un texto no hay que solamente creer que para entenderlo hay que saberse la intención del autor. Va más allá. Para comprender un texto, o sea, ya que sabes qué cosa es un texto, no solamente una serie de letras, puede ser una obra, Shingeki no Kyojin, por ejemplo, puede ser un texto. No solamente depende de la intención del autor, no solamente depende de la intención de Isayama, sino depende del contexto de interpretación que esté interpretando aquella obra. Por eso propone, en este caso, el círculo hermenéutico, ¿ya? Este es el círculo hermenéutico. A ver, profesor, círculo hermenéutico. A ver, mira, vamos a analizar una obra. Una obra mega archi ultra súper conocida, pues, ¿no? Alguna vez debes haber escuchado de eso, ¿no? Dragon Ball, por ejemplo. A ver, mira. Cada vez que nosotros nos acercamos a un texto, ¿no? A un universo de significados, lo hacemos con prejuicios. Bien. Creo que más universal es Goku que Harry Potter. O sea, cada vez que nosotros nos acercamos a una obra, cual sea que sea, no lo hacemos con la cabeza en blanco. No lo hacemos con la cabeza limpia, sino que nosotros ya tenemos cierta sospecha ideológica o cierto prejuicio, cierto presupuesto y ciertas preguntas que traemos de antemano. Por ejemplo, quizás durante la época de los años 2000, ¿no? Bien, principio de los años 2000, algo que estaba de moda y finales de los 90 incluso, algo que estaba de moda, por ejemplo, en las congregaciones religiosas o por ahí en las reuniones de vecinas o ahí en el mercado, por ejemplo, que conversaban las madres de familia, ¿bien? Era
que Goku, por ejemplo, que Dragon Ball era satánico, ¿no? Ya, entonces, cada vez que la mamá escuchaba eso, llegaba a la casa y veía, ¿no? ¿Qué está viendo? Mamá, estoy viendo Dragon Ball. A ver, me han dicho que es satánico. A ver. Y veía, ¿no? Que la gente gritaba, Satán, Satán, que es un personaje. O veía a Dabura, ¿no? Que tiene cachos, por ejemplo, ¿no? O la segunda transformación de Freezer, con cachos también. Pícoro. Entonces, eso va a confirmar prácticamente su sospecha ideológica, el prejuicio que ella traía de que esa vaina era satánica, pues, ¿no? Por lo tanto, esto de acá, cuando uno interpreta un texto, no solamente depende de la intención del autor, sino depende bastante de lo que uno cree previamente. ¿Te das cuenta? Y luego, pues, este círculo lo bueno es que nunca termina. Siempre se está reactualizando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi mamá era eso, ¿no? Mi mamá decía, no, que ese dibujo satánico, que sácalo. Pero luego cuando ya pasó el tiempo, ¿no? Ya tendría pues yo 18 años más o menos, ¿no? Conversando, ¿no? Pero mamá, mira, date cuenta, pues, es que el autor no es cristiano, ¿no? Es Toriyama es japonés, es juguetón con esas cosas. Aparte, mira lo que puede enseñar Goku, de esforzarse siempre, a no rendirse, ¿no? Vegeta nos enseña que puede cambiar justamente en la saga de Majin Buu, él muere por su familia, ¿no? En Z es donde él cambia. Cuando muere por su familia, muere por Trunks y por Bulma, ¿no? Se suicida, pa, explota, pa, miércoles, explota, muere, sabiendo que supuestamente no iba a reencarnar. Entonces, mira, ¿no? Eso que te enseña, ¿no? Ay, me hace acordar a tu papá era un desgraciado, pero ya cuando tú naciste cambió, ya te das cuenta, ¿no? Entonces tú puedes reinterpretar y reinterpretar y reinterpretar y reinterpretar justamente, ¿ya? Una obra a la luz de nueva información, de nueva teoría. Por eso es que no solamente depende de la intención del autor, sino también del contexto interpretativo, pues. ¿Te das cuenta? ¿Bien? Ya, ok. Me dice acá, profe, algo que pretende la iglesia es que cada libro antes de leer necesita leer el contexto. Como encuentra el autor y el libro para ser interpretable, que muchas veces pueden manipularlo o interpretar para un mal. Claro, por ejemplo, sí, tiene razón eso de ahí, ¿no? Tiene razón, ¿bien? A ver, chicos, bien, ya, comentarios relacionados a los conceptos, por favor, sí. Bien. Ya, entonces vamos a ver, pues, si está bien, ese primero comentario largo está bien. Entonces, vamos a ver, pues, que conforme pasa el tiempo uno puede interpretar y reinterpretar, ¿no? Ahora, algo interesante también es cómo es que esto puede cambiar con el tiempo, ¿no? A lo largo de la historia. Mira, por ejemplo, ya salgamos de este ejemplo, ¿no? Bien cotidiano, bien casero, que es Dragon Ball, y podemos hablar de algo un poco más intelectual en este caso, ¿no? De la obra de Homero, por ejemplo. Homero, literatura universal, ¿ah? ¿Cómo entendía su pueblo a Homero? Como toda mitología, dice Mircea Eliade, confirma Joseph Campbell y reafirma Carl Gustav Jung, como toda mitología, es una fuente de valores para una nación. Es una serie de normas de vida que las personas pueden ver reflejadas en los sucesos que en el mito se narra. Mm. Esa era la forma de entender a Homero que se tenía en la época justamente en la que él mismo está viviendo. Ahora, si tú le preguntas a los formalistas rusos, ya, pues para ellos es otra cosa, ¿no? Para ellos el valor de la obra de Homero está en que tiene tal cantidad de sílabas, utiliza tal figura literaria, pero eso era musicalidad que ponía para acordarse él mismo, ¿no? Para poderlo cantar de manera periódica, repetitiva, que sea fácil de acordarse, pero en realidad para él el valor no está ahí, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tú le preguntas a los neoclásicos cuál es el valor de la obra de Homero, o si tú le preguntas a un cristiano fundamentalista, ¿no? Un curita inquisidor, la obra de Homero, te va a decir, no, esos son, hijo, esos son dioses que no son los reales, esa es una obra inspirada muy probablemente en el diablo, en el inicuo. Bueno, esa es la interpretación que va a tener ese curita inquisidor sobre esa obra, pues. Y por eso es que se va a prohibir quizás en algún tiempo, ¿no? Por eso es que pues puede considerarse como peligrosa para algunos, ¿no? Claro. Ahora, actualmente, ¿cómo es, no? A veces las cosas van y vienen, ¿no? A veces las cosas van y vienen. La historia es cíclica, decía Nietzsche, ¿no? Uno puede creer, ¿no? Ya ese cura maldito ha sido superado por fin, ¿no? Ya no hay prohibición de nada. ¿Cómo que no? ¿Criticamos el índice, la lista de libros prohibidos, o no la criticamos? Sí, ¿cómo van a prohibir libros ya? Hace no mucho tiempo, ¿sí? Hace no mucho tiempo, antes de la pandemia era, pero hace no mucho tiempo, no estoy hablando de más de
menos de 4 años, me enteré que un grupo de universitarias en Europa, ¿no? La tan mentadita Europa, ¿no? La tan aclamada, moderna y desarrollada Europa, que todo lo que hace tenemos que copiarlo, ¿no? Habían querido prohibir justamente las obras de Homero, ¿sí? Un grupo o grupe había intentado prohibir justamente las obras de Homero. ¿Por qué? Porque se consideraban como ofensivas para cierto sector de la población. Por lo tanto, debería retirarse Homero de las bibliotecas. Esa es la interpretación que ese grupo de personas hizo sobre esa obra de la literatura universal. ¿Te das cuenta? Porque parten de una sospecha ideológica, pues. Tienen prejuicios y presupuestos. Leen la obra, encuentran confirmación a su prejuicio, su presupuesto, y efectivamente intentan pues prohibirla por las razones que ellos esgrimen. ¿Te das cuenta? La Inquisición. Bien. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Bueno, simplemente los comento de esa manera y ya no me meto a hacer juicio de valor, ¿ya? Entonces, bueno, seguimos, pues, ¿no? Ahora, no sé, ¿verdad? No sé, yo personalmente sí, o sea, acá puedo sentar postura, sentar opinión. Yo personalmente no estoy de acuerdo con que se prohíba a Homero de las bibliotecas. Yo personalmente no estoy a favor de eso. Ustedes están, no sé, quizás sí, ¿no? Eso ya es opinión, ¿no? Eso ya es opinión, puede estar a favor, puede estar en contra, ya depende de ti, ¿no? Bien. Bien, seguimos. Vamos a hablar ahora al respecto del existencialismo, ¿ya? Bien, bien. Ya, Estercita, ya, por favor, sí. Ya, no juegues, bien, no juegues, no juegues. ¿O te ha afectado lo que he dicho, no? Ah, profe. Bien. Ya, Julio, bien. Dice Freud, ¿no? Que en toda acción hay un porqué, ¿no? Cada cosa que un sujeto hace, hay una motivación ahí detrás, ¿no? Nada es casual. Hablemos, chicos, del existencialismo. Bien. Vamos a ver. ¿Qué es esta corriente? ¿Qué es esta doctrina? Es interesante. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué tenemos de aprenderla? Bueno, uno para ingresar y otro para saber qué fue lo que se planteó en el continente europeo, qué estaban haciendo los alemanes. Dicho sea de paso, después de los griegos, los alemanes son los que más han desarrollado la filosofía. Y Martin Heidegger, justamente, en esta época, principio del siglo XX, va a ser el principal representante de esta corriente, de esta doctrina, ¿ya? A ver, qué es lo que afirma? Él dice que hay que regresar a la pregunta por el ser. A ver, para empezar tenemos que recordar qué cosa es el ser, ¿ya? El ser es el fundamento de la realidad. Mira, te lo voy a graficar bien bonito para que te des cuenta, ¿ya? A ver, tenemos acá el ser, que es el fundamento de toda la realidad, y tenemos a los entes. ¿Qué es el ente? Aquello que tiene existencia particular. Ente uno, ente 2, ente 3, ente 4, ente N. El ente es cualquier cosa que tiene existencia particular. Por ejemplo, esta moneda de acá, que cada vez vale menos, es un ente. ¿Sí? Es un ente porque tiene existencia, pues en este caso, particular. Mi tacita navideña, Navidad, también es un ente porque tiene existencia particular. El amor que tú tienes por tu mascota es un ente inmaterial. ¿Tiene existencia? Sí, profe, yo quiero mucho a mi perro, a mi gato. Ya, muy bien, es algo que existe. Pero el ser es el fundamento de todo lo que existe. ¿Ya? Entonces nosotros, dice Heidegger, nos hemos olvidado del estudio del ser porque solamente nos estamos centrando en los entes particulares y específicamente el que es producto de la aplicación del conocimiento científico, en este caso, la tecnología. La época en la que vive Heidegger es de la invención de la radio y llega a ver la invención de la televisión. Radio, cine y televisión. Mira, radio, cine y televisión. ¿Eh? ¿Qué hubiera hecho si hubiera conocido los teléfonos celulares o el metaverso de Zuckerberg? Entonces dice que nosotros nos estamos olvidando del estudio de estas cuestiones filosóficas, metafísicas, por irnos a dónde?
por no solamente centrarnos en las cosas, pues, y creemos que todo lo que no sea material son tonterías. Ahí se dice el alumno, ¿no? Ah, muy probablemente antes de que iniciara pues el curso, y quizás, quizás hasta ahorita, y en algunos, dice pues no, que filosofía son tonterías, Isa, ¿no? Justamente, ¿no? Claro, pues justamente ¿por qué? Porque vivimos solamente centrado en esto, pues nada más, en los entes, solamente queremos esto acá, tecnología y nada más. Entonces, eso dice Heidegger que debemos de cambiarlo de la siguiente forma. Cuando nosotros queramos volver a preguntarnos por el ser, debemos de darnos cuenta de lo siguiente. Debemos de analizar quién demonios es que se hace la pregunta por el ser. Repito, ¿ya? ¿Quién se hace la pregunta por el ser? A ver, vamos a ponerle acá un ente X que se hace la pregunta por el ser. Ya, mejor te pregunto a ti, ¿no? Ya que quieren acá participar. ¿Quién se hace la pregunta por el ser? ¿El perro, el gato, la bacteria? ¿Quién se hace la pregunta por el ser? ¿Mm? Chiquitos bonitos, hermosos, con gran energía. Y admiro justamente que tengan energía porque no todos soportan filo. Eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. Bien. El ser humano, pues, el hombre. Ahí está Santos, el ser humano racional. Chévere, normal, te lo acepto, te lo compro. Muy bien, Julio, muy bien, Esther, claro. Es el ser humano el que se hace la pregunta por el ser el hombre, pues. Ah, ok, profesor. Entonces va a ser justamente el ser humano el que se realiza esta cuestión. Y si yo quiero saber qué cosa es el ser, entonces primero tengo que saber quién se ha hecho la pregunta por el ser. O sea, antes de saber qué es el ser, tengo que contestar primero qué cosa es el ser humano. Y luego recién sabré, pues, todo lo que ha pasado con respecto a la historia del ser. ¿Ya? Ahora, el ser humano, ¿no? Sí, profesor, el ser humano. Entonces, ¿qué dice acá? Abajo, dice, la ontología presupone una antropología. O sea, para yo hacer una teoría sobre el ser, primero tengo que conocer al que se hace la pregunta por el ser, que es el ser humano. ¿Y qué cosa es el ser humano entonces, profe? Ya, está bien. Nos hemos olvidado del estudio del ser, paramos en la tecnología. Mira, Javier, que conoció la radio, el cine y la tele nomás. Paramos en la tecnología y hay que volvernos a preguntar por el ser. Si yo me pregunto por el ser, profe, voy a terminar hablando del ser humano, ¿no? Pero ¿qué cosa es el ser humano? ¿Qué afirma Heidegger sobre el ser humano? Sobre el hombre va a decir que este es un ser ahí en el mundo, ¿ya? Ser ahí, te lo completo acá, en el mundo. Eso es entre paréntesis, ¿no? Ser ahí en el mundo, ¿ya? Y ese ser ahí, en alemán, ¿cómo se dice? Da sein, ¿ya? Sein, ser, da ahí. El ser ahí, en el mundo. ¿Y a qué se referencia, profesor, con esto del Dasein? Suena término extraño, pero no es tanto, ¿ya? No es tan extraño, ¿ya? Porque simplemente hace referencia a un ser humano cotidiano, ahí en el mundo, a un ser humano como tú, como yo, ¿bien? Que terminando esto tiene que irse a imprimir cosas, ¿no? A la fotocopiadora, que luego pues de esto de acá tiene que ir a hacer compras para la semana, tú que terminando tu clase tienes que cenar, por ejemplo, o tú que en la mañana vas al colegio o ayudas a tu mamá en la tienda, lo que fuera. Un ser humano concreto e individual, como tú, como yo. Heidegger no, en este caso parece abstracto, ¿no? Pero no se pone a hablar como, por ejemplo, los ilustrados, de la humanidad. No se pone a hablar así de la humanidad en abstracto. No, te habla de un ser humano común y corriente, cotidiano, como tú, como yo. Ser humano de a pie, como se dice, ¿no? Entonces, el hombre es un ser ahí en el mundo, un ser cotidiano que se relaciona con los entes, ¿ya? Un ser que se relaciona con los útiles, ¿no? Con las cosas. Este es un útil, ¿no? Sirve para algo ya, porque se relaciona con los entes. Un ser humano individual. Ahora, ¿qué va a afirmar sobre este ser humano individual? ¿Ya? Más del pueblo, no necesariamente, en ese sentido, pueblo entendido pues como la mayoría de personas, ¿no? En el sentido de una persona de escasos recursos, o la masa del sector CDE, por ejemplo, no, sino más que nada o sea, cualquier ser humano en su relación cotidiana, ¿no? Así sean los problemas cotidianos de un multitrillonario, que no existe, pero igual te lo pongo como ejemplo,
Bien, de Elon Musk, por ejemplo, que él también tiene problemas cotidianos, ¿no? También tiene pues que ir al baño, también tiene, por ejemplo, necesidades carnales que satisfacer, también come, ¿no? Entonces, así igualito, ¿no? O sea, es ese tipo de relación con los entes, ¿no? Así. Simple nomás, claro y directo, dicen. Claro que sí. Ahora, vamos a ver qué afirma de el ser humano. O sea, ¿cuál es la esencia del hombre? ¿Sí? ¿Cuál es la esencia del hombre? Mira, la esencia de algo, chicos, está en relación a lo que lo diferencia del resto y también de su función. Por ejemplo, ¿qué diferencia al resto, qué diferencia a este objeto del resto de objetos? Para empezar, que es un útil de oficina que me permite subrayar. Se llama resaltador. ¿Qué es lo que diferencia, por ejemplo, en este caso, bien, la moneda de la taza? Bueno, profesor, la taza es en este caso un recipiente, un utensilio de cocina, no sé, bien, que me permite beber un líquido. Acá. Esto no me permite beber líquido, no se cae, aparte está cochino, ¿no? Yo me voy a enfermar. Bien. Pero sí me sirve, su esencia es servir como pues un medio de intercambio comercial, ¿no? El sol. Entonces vamos a ver cuál es la esencia del ser humano. Justamente a ustedes les puede interesar esto porque ustedes están en la etapa en la que van a decidir qué hacer con su vida, ¿no? Pues hay múltiples caminos pueden tomar. ¿Qué terminará siendo Esther? ¿Quién sabe? ¿Qué terminará siendo acá el compañero Santos? ¿Quién sabe? ¿No? ¿Qué será de mí en 10, 20 años? Bueno, el futuro ya lo dirá, ¿no? Yo tengo planes, obviamente, ¿no? Tú también los tienes, pero podemos tomar múltiples caminos. Pero sea lo que sea en lo que te conviertas, médico, abogado, ingeniero, narcotraficante, youtuber, lo que sea, indefectiblemente vamos a llegar a un punto. ¿Cuál es ese punto del que no podemos escapar? Ninguno de los que están aquí presentes. Ninguno de los que están aquí presentes nos vamos a escapar de la muerte, dice Heidegger. Por eso es que la esencia del hombre, aquello que tiene de seguro, es que es un ser que es consciente de su propia muerte. Descubre que nada tiene de seguro excepto la muerte. Mira, tira acá, 100 años, 2121, ninguno de nosotros va a estar vivo. Ninguno. Entonces, nada tiene de seguro el hombre, excepto la muerte, ¿no? Seremos recuerdos nada más, ¿no? En la mente, pues, de las personas que nos recuerden, ¿no? Depende de cuánta huella hayamos dejado. Entonces, eso te puede llevar a la angustia, pues. Eso te puede llevar a la desesperación. Claro, bien, Julio, ¿no? Eso te puede llevar a la desesperación, pues, porque tú dices, no, pero ¿para qué? Dices, ¿no? Ya, pues, si igual me voy a morir, ¿para qué? Justamente por eso, ¿no? Porque tu tiempo, en este caso, sería un recurso finito, un recurso limitado. Mira, él utiliza, en este caso Heidegger, utiliza un texto, una cita de Nietzsche, ¿no? Que es un ejercicio mental, pues, ¿no? Es una metáfora lo que utiliza Nietzsche y que en este caso lo cita Heidegger, ¿no? Mira, Heidegger citando algo de Nietzsche. Nietzsche tiene una parte en la Gaia Ciencia en la que te dice que pienses, que razones de la siguiente manera, ¿ya? Te lo transmito para ver si es que la captas, ¿ya? Obviamente no es real, obviamente es algo que no puede pasar, pero imagínate que pasaría, ¿no? Estás durmiendo y de pronto te levantas y sientes que al lado tuyo hay una entidad extremadamente poderosa, no buena, no mala, simplemente poderosa. Y esa entidad te dice lo siguiente: yo decreto que una vez que tú mueras, vas a volver a repetir tu vida una y otra y otra y otra y otra y otra vez sin ser consciente de ello. Obviamente, ¿no? Porque si fueras consciente sería como ver la misma película, muy aburrido. Pero volverías a repetir tu vida en bucle una y otra y otra y otra vez sin ser consciente de ello. Dice Heidegger que ante esa premisa uno tiene dos posibilidades. La primera es desesperarse y sentir que sobre uno ha caído una maldición. Y la otra es agradecer. ¿Por qué agradecer, profesor? Porque si a ti te gusta la vida que estás viviendo y sabes que la vida que vas a seguir también te va a gustar, entonces, ¿qué de malo haya
¿Qué de malo habría en repetir una y otra vez ese gozo, esa felicidad, esa existencia placentera? No te vas a aburrir porque no vas a ser consciente. ¿Te das cuenta? Entonces, la pregunta es, ¿qué respondes tú, no? ¿Gracias? O en todo caso lloras. Si te gusta tu vida, responderás que gracias. Y si no te gusta, pues haz que te guste. Justamente, vive de manera auténtica, reconociendo que efectivamente tienes un final y reconociendo que eso no va a pasar, pues. Reconociendo que justamente tienes solamente una oportunidad, ¿no? Una sola, nada más. Ahora, si eres creyente, eso es otra cosa. Si tú crees en Dios, pues compórtate de la manera que te lo indica tu iglesia, tu religión, para ganarte el cielo, el favor eterno, la vida eterna, la inmortalidad de tu alma y el gozo perpetuo. ¿Ya? Eso es pues, otra cosa, ¿no? Si eres creyente, sigue ese camino. Pero si no, pues solamente tienes esta nada más, una, la de acá. Entonces, no vivas como si fueras eterno. El que procrastina, el que pierde el tiempo, se comporta como si fuera eterno. Porque no se da cuenta de lo limitado, de lo finito que es ese pedazo de tiempo que está desperdiciando, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, más bien esto no es para deprimirse. El hecho de que el hombre sea un ser para la muerte no es para deprimirse, más bien es para entrar en conciencia de que debemos de vivir alegres. Diablo, pero mejor, dice, ¿no? Propuesto que no puedo corregir mis errores, dice Julio. Claro, pero luego puedes, pues, hacer que tus errores te hayan llevado al escarmiento para no volver a cometer eso, ¿no? Y sí, primero, pues, unos 17 años de errores y luego poco a poco ya una mejora, ¿no? Claro, por ejemplo, a la edad en la que ustedes están, yo hubiera respondido, yo me hubiera puesto a llorar si me hubiera dicho eso. Pero quizás ahora, ¿bien? Bueno, que las cosas van mejorando por uno mismo, uno va cambiando su forma de ser, de ver el mundo, ¿no? Y va aprendiendo cosas en el camino, de los errores justamente, pues ya poco a poco, ¿no? Obviamente, ya a día de hoy sí digo sí, ¿no? O sea, a día de hoy ya yo podría decir gracias, ¿no? La capto, dice Santos, ¿no? Sísifo feliz, un Sísifo pero finito. Claro, depende, ¿no? Claro. Si te van a volver, claro, justamente, Sísifo, pero cuál va a ser, ¿no? En este caso no sería rodar una roca, ¿no? Sino sería tu vida. Ahora, la pregunta es que tú puedes establecer ese camino, ¿no? Si es algo que vale o que no vale la pena, ya depende de ti, ¿no? Claro, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es la existencia auténtica, la que reconoces tu real condición de mortal. Y por eso que vives de tal manera, pues, no centrado pues en los entes, porque al final esto acá, la tumba no te lo vas a llevar, ¿no? ¿Qué te vas a llevar esto acá? No. Solamente vas a hacer el cúmulo nada más de las experiencias que hayas tenido. ¿Sí? ¿Te das cuenta? La existencia auténtica, la que reconoce, y la inauténtica, la que no reconoce que va a ser mortal. Y acumula como si nunca fuera a morir, pues. Y recién cuando está en el hecho de muerte, se ponen a pensar, hubiera disfrutado más de la vida. Bueno, inauténtica. Bien, bien, bien. Heidegger perteneció al Partido Nacional Socialista en su primera etapa. Luego se desencanta porque los líderes políticos y militares comienzan a hablar de tonterías de superioridad racial, cosa que Heidegger no creía. Bien. Heidegger creía que la superioridad del pueblo alemán era que era un pueblo metafísico, ¿ya? A diferencia del pueblo o de los pueblos capitalista estadounidense y comunista soviético. Ambos estaban mal, ¿por qué? Porque formaban parte del eje materialista. Ellos eran full materialismo, lo económico como centro de la vida humana. Y esto son hermanos, dice, en este caso tanto el comunista marxista como el liberal capitalista. Son netamente materialistas. Entonces él decía, ¿no? Que lo metafísico era, bueno, mejor en este caso, ponerlo no solamente diferente. Luego ya se desencanta el proyecto nazi y lo abandona. ¿Ya? Y luego ve su caída también. Eso le pasó. Él vio subir no sé si llamarle imperio, pero sí un proyecto que en la época pudo significar para ellos algo grande y luego vio caer también. Pues, ¿no? Bien, 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 bien. Carpe diem, dicen, ¿no? Bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos. Jean-Paul Sartre. ¿Bien? Profe, con un ojo en el ser y el otro en la nada.
¿Qué es lo que dice Jean-Paul Sartre? Él parte de algo muy importante, ¿ya? Él parte de la premisa de que Dios no existe, ¿ya? Él parte de la premisa de que Dios no existe. Él es ateo radical, ateo hasta sus huesos, como diríamos por ahí. Ya, profesor. Y eso de que sea ateo, ¿qué tiene que ver? ¿En qué reflexión le va a ayudar o cómo? Él se pregunta por la esencia del ser humano y dice que el ser humano no tiene esencia. El ser humano, justamente como dice acá atrás, en él la existencia precede a la esencia. Primero existe y luego él mismo determina lo que va a hacer. Por eso es que está condenado a ser libre, como profe. Mira, a esto, su creador, su fabricante, le ha dado una función. A mi mouse, también su creador, su fabricante, le ha dado una función. Ahora, a la humanidad nadie le ha dado una función porque no ha habido Dios que haya creado a la humanidad. En el hombre que es racional va a haber la posibilidad de que él mismo cree, y más bien la obligación de que él mismo cree su propia determinación, su propia esencia. El ser humano está obligado a crear su propia esencia, dice Sartre. Entonces al final somos pura libertad, pues estamos condenados a ser libres, pues. ¿Por qué? Porque no ha habido Dios, no existe Dios, y como no existe Dios, Dios no le ha dado pues ninguna función a la humanidad. Nosotros no tenemos en sí mismo, la vida humana en sí misma no tiene un sentido. Cada quien tiene que darle su propio sentido. Y como tú te das cuenta que tienes que encontrar el sentido para tu vida, entonces, ¿esto qué te ocasiona? Te ocasiona angustia, te dice Sartre. Mira, esa, esa falta de sentido te ocasiona angustia, ¿tá? Porque tienes que crear tu propia esencia. Pero al momento que tú intentas crear tu propia esencia, utilizas al resto. Y tú también te das cuenta que eres utilizado por los demás. Vas a un restaurante, la persona que te atiende, para ti no te interesa si su vida, es una máquina que te trae tu comida y tú le pagas y ya te vas. ¿Te das cuenta? Entonces, y tú también cuando tienes que estás en la tienda de tu mamá, también tú para otros eres una máquina, ¿no? O trabajas o haces algo, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahora, las personas que sí te importan, es contingente el hecho que te importen, o sea, no es algo necesario, es algo casual prácticamente. Mira, papi, o flaca, imagínate tu pareja, ¿ya? Tu pareja que si algo le pasa, yo sé que te pondría muy triste que algo le pase. Pero imagínate que no hubieras ido a ese colegio y lo hubieras conocido, o no hubieras ido a esa fiesta y lo hubieras conocido, o nunca lo hubieras conocido. Y ves de pronto en la televisión, ¿no? Adolescente, ¿no? Fallece en accidente de tránsito, por ejemplo, ¿no? Que es tu pareja, ¿no? Bueno, que mejor dicho, hubiera sido esa persona tu pareja, ¿no? Si tú no lo hubieras conocido, simplemente, se murió, nada más. Si te crees edgy, compartes un meme, ¿no? Se murió. Ya. Pero como esa persona sí te importa y tienes una conexión, si se muere efectivamente, vas a pasarla mal, vas a sufrir. ¿Te das cuenta? Entonces, esa persona tiene valor en sí misma o no tiene valor en sí misma. Sartre dice que no, pues, ¿no? Sartre dice que no, porque tiene valor porque has compartido días con ella, ¿no? Entonces, la vida y las personas en sí mismas no tienen valor y no tienen sentido, dice él, ¿no? Y esto de acá que nos lleva pues justamente a descubrir que las cosas no tienen valor, que la vida en sí misma no tiene valor, que la vida en sí misma no tiene sentido. Y eso es la náusea, dice Sartre, ¿no? Esa pesadumbre, ese asco de estar vivo. Y esto es muy característico del siglo XX, pues. Es característico del siglo XXI, pues. La mayoría de tus personajes famosos de tus series de Netflix, por ejemplo, viven atorados en la náusea, pues. Sienten que todo es absurdo, mi vida no tiene valor, no tiene sentido. ¿Y en qué me refugio? Me refugio pues en cualquier cosa que me dé 5 minutos de placer, ¿no? Sea lo que sea. ¿Ya? Esa justamente es la pesadumbre del estar vivo, ¿no? La náusea. ¿Y por qué justamente triunfa esta filosofía, esta doctrina? Porque muchos se identifican, pues eso es lo que me pasa a mí, dicen, ¿no? Ese soy yo, profesor. Ese soy yo. Para mí la vida no tiene valor, no tiene sentido. La vida es no vale nada, pues, ¿no?
¿Te das cuenta? Y esto lo expone Sartre. Lo expone. Porque luego va a decir que el existencialismo es un humanismo. O sea, cuando nosotros, de alguna manera, construimos nuestra propia identidad, estamos construyendo una parte del universo humano. Y al final, pues también el hombre es un ser para otros, ¿no? O sea, existen otras personas que me utilizan para construir su propia identidad, su propia esencia, y yo también utilizo a los demás para construir mi propia identidad, mi propia esencia, ¿no? Por eso afirma Sartre que el existencialismo es un humanismo. Entonces, ¿cómo hago para no caer, profesor, en el vacío? ¿Cómo hago para no caer justamente en esa náusea o para superar esa náusea, para no caer en esa depresión, en esa falta de sentido, que es uno de los problemas más grandes que tiene la humanidad a día de hoy, pues, ¿no? La carencia, justamente, el vacío interior, completo vacío interior que hay en el mundo. Pues es dos posibilidades, ¿no? Si eres como Sartre, en este caso, ateo, ¿bien? O bueno, que no crees pues en un Dios autoconsciente trascendente, entonces estás llamado, ¿no? A construir tu propia esencia, a liberarte, a encontrar un ideal trascendente. Acá cobra sentido justamente eso del tema del proyecto de vida. Hablamos de proyecto de vida, ustedes recordarán, pues, ¿no? Hablamos de, hablamos de esas cosas, pues, de el ideal trascendente, ¿no? Plantearse una meta, justamente, ¿no? El vivir para algo, ¿para qué yo vivo, no? ¿Cuál es ese ideal? Ese generador de metas. O sea, convertirme en veterinario no es un ideal trascendente. Ayudar a los animales es un ideal trascendente, porque para ayudar a animales yo puedo convertirme en veterinario o ser abogado y plantear leyes para los animales, o no sé, o ser médico millonario y poner o financiar una ONG o lo que sea, ¿no? Pero ese ideal justamente va a generar las metas que uno va a tener. Y ahí pues puede estar el sentido de la vida de cada quien, ¿no? Ahora, ¿lo vas a hallar hoy día? No. Eso se halla con el tiempo, efectivamente, y poco a poco va reformulándose. El proyecto de vida poco a poco se va construyendo. Tu otra opción es la náusea, ¿no? Quedarte en ese absurdo, en ese sinsentido de la vida. O puedes, pues, encontrar tu camino, ¿no? Y ver para ti cuál es tu propio sentido de la vida. Si no eres creyente. Si eres creyente, más fácil, pues, porque simplemente te comportas como lo espera tu religión de ti, ¿no? Simplemente ahí estará, pues, tú estás ganando el cielo, ya, pues, efectivamente, compórtate según las leyes, pues, de aquella doctrina que tú dices enarbolar, que de aquella doctrina que tú crees, pues, supuestamente. ¿Bien? Eso sería, ¿no? Bien, chicos, seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Siglo XX, epistemología. ¿Qué es la epistemología, profesor? La teoría de la ciencia. Hablando de ciencia, hablando de nazis también, el que tú ves al medio, ¿sabes quién es? Es Werner von Braun. Patita que estaba desarrollando para el pintor austríaco del bigote chistoso, que estaba desarrollando los cohetes B2, pues. Y la operación Paperclip, que se lleva a los científicos a Gringolandia, también te lo va a rescatar a él, ¿no? Amnistía, pero vente para acá. Ah, me voy, pero no, me van a dar todo. Ya. Aparte, este país ya por lo menos 30 años hasta que resurja. Se va a Gringolandia. ¿Qué hace él? Justamente crea, en base a los cohetes B2, pues el cohete Saturno 5, ya me acuerdo, el cohete Saturno 5, que va a ser pues el que puso al hombre en la luna, el del Apolo 11 justamente, el de la misión Apolo 11. ¿Y qué me quiere decir con esto acá, profesor? Tenemos al ser humano en el centro. Y el ser humano es capaz de crear misiles balísticos intercontinentales que lleven bombas atómicas, como la que ves a la izquierda, o también una herramienta muy parecida llamada cohete espacial, que nos permita la exploración y el conocimiento del universo. Tú ves a la izquierda del ser humano lo que puede hacer si utiliza su conocimiento para el mal, y a la derecha lo que puede hacer si utiliza el conocimiento para algo deseable. ¿De qué depende? Depende del que está en el centro. La tecnología en sí misma no es buena, tampoco es mala. Depende de la mano que la guía. Círculo de Viena. Esta es una corriente conocida como neopositivismo, neopositivismo o positivismo lógico, ¿ya loco? A ver, profe, a ver, ¿cómo? Neopositivismo. Pero a mí me gusta llamarle más, ¿sabes cómo? Positivismo lógico, ¿ya?
¿Por qué, profesor, positivismo lógico? A ver, si recuerdas, esto de positivismo, ¿a qué filósofo hace referencia? Vamos, lo vimos en la clase pasada, no fastidies, ¿ah? Positivismo, ya, supremacía de la ciencia, ya, ok, pero ¿qué filósofo es? El principal representante del positivismo. Vamos, positivismo lógico, ¿no? Ya, con esto de lógico yo te ayudo, ¿ya? Esto de lógico hace referencia a Wittgenstein, ¿ya? Específicamente a la parte más lógica de Wittgenstein, que es la del Tractatus. Lo de las investigaciones no lo van a tomar en cuenta, van a tomar el primer Wittgenstein, ¿no? Te lo pongo acá entre paréntesis, el primero, ¿no? La primera etapa de su pensamiento, ¿ya? A ver, positivismo que hace referencia a Comte, pues, Estercita, Santos, ¿bien? Santos. Se basa en la ciencia. Ya, ok, ya se basa en la ciencia, Carlos, está bien, ¿bien? Positivo. Pero si encuentra vida inteligente agresiva, solo es una suposición. Ah, ¿cuál? Ah, el ser humano, vida inteligente agresiva. Ah, sería interesante, pues, ¿no? Para ver hasta qué punto nosotros podemos controlar nuestra propia agresividad o en todo caso defendernos, ¿no? Claro, justamente, como te digo, las herramientas en sí mismas no son buenas, no son malas, ¿no? Por ejemplo, la bomba atómica en sí misma no es buena o es mala. Nos puede servir para defender a los extraterrestres que nos quieran atacar. Puede ser, ¿no? Pero si la utilizamos para matar a otros seres humanos, ya, pues ahí sí, ¿no? Hay una ruptura con la moral. Justamente el positivismo lógico es aquel que es una combinación de Comte, bien, con Wittgenstein, pues, pero no es que ellos se van a combinar, ¿no? Se van a conocer, no, sino que van a ser seguidores de ambos, seguidores intelectualmente hablando de ambos, quienes van a realizar esta fusión, ¿ya? Círculo de Viena, ¿ya? Positivismo lógico se le llama. Creen que la ciencia es el saber supremo y creen que la metafísica no debe existir. Por ejemplo, acá abajo está Rudolf Carnap. Rudolf Carnap creía que la metafísica era una enfermedad mental, creía que Heidegger tendría que ser internado en un manicomio. Así te digo, ¿ya? Y el principal representante es el pata que vemos acá a la izquierda, Morris Sleep. ¿Bien? Principal representante, ¿ya? Morris Sleep. Y ellos van a influenciar bastante a los científicos de la época, pues. Bastante, pero bastante a los científicos del siglo XX. Justamente tu saber, tu actividad es la actividad suprema, no todo lo que es filosofía es una cochinada, eso no sirve, claro, pues, haciendo caso del primer Wittgenstein, ¿no? Todo lo que es metafísica está mal, esas cuestiones, no, solamente la ciencia y la ciencia y la ciencia, ya, pues justamente es esa escuela, esa corriente, esa doctrina que viene del siglo XIX de Comte, pero Comte es más moderado, ¿no? Acá ya se va a radicalizar, pues justamente con el Círculo de Viena, ¿no? Y con el Círculo de Viena ya va a aparecer el llamado positivismo lógico, ¿bien? Este me propone el llamado método, ¿bien? El llamado método de la verificación. O sea, para yo saber si algo es verdadero o falso, tengo que verificarlo. Por ejemplo, la proposición siguiente. Mi cúter es de color amarillo, ¿ya? Para saber si esa proposición es verdadera o es falsa, corresponde o no corresponde con los hechos que tengo que hacer, te muestro mi cúter. Mira, esto sí es amarillo, sí cumple, sí es verdadero. Ah, ok, profesor. Entonces, para yo saber la verdad, para yo encontrar en este caso lo que los hechos me muestran, simplemente tengo que verificar. Eso es lo que te propongo. Pero hay alguien, Daniel, hay alguien que me va a negar el método de la verificación. Profe, pero tiene sentido, si no, ¿cómo voy a hacer? ¿Ya? Ese es Popper, ¿ya? Vamos a ver qué ocurre, qué pasa con Popper. A ver, profe, vamos a ver qué pasa con Popper, ¿ya? Él critica el verificacionismo. ¿Por qué lo critica, profesor? Vamos a ver que él parte de los análisis, del análisis del enunciado universal. ¿Qué es un enunciado universal? Aquel que me describe toda una clase de objetos. O sea, como que yo diga, todos los X son Y. Y el ejemplo que él utiliza es el siguiente. Todas las garzas son blancas. Todas las garzas son blancas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero comprobar este enunciado universal de que todas las garzas son blancas, si yo lo quiero verificar, va a ser imposible, pues. ¿Por qué, profesor? Porque tendría que estar con todas las garzas en todo momento, ¿sí? En todo lugar. Tendría que ser una especie de Dios.
Y no solamente ahorita, sino en el pasado y también en el futuro, para saber que todas las garzas son blancas. Entonces, el enunciado universal nunca se puede verificar. Es imposible verificarlo al 100%. Por eso critica el verificacionismo. Ah. Entonces, ¿qué? ¿La verdad yo no lo puedo hallar? O sea, si yo veo que 50.000 garzas son blancas, ¿es mentira que son blancas? No. Esto se llama corroboración de la hipótesis, ¿ya? A uno lo puede su hipótesis corroborar, o sea, ver que hasta ahorita es cierta, eso es corroborar, ¿sí? Pero nunca verificar, porque nunca va a ser al 100%. ¿Sí? Acá sería pues una certeza, al 100% de una certeza no se va a poder tener. Y en este caso sería una probabilidad, probable. ¿Es probable? Sí, pero que sea al 100% nunca lo voy a poder saber, ni que fuera Dios para estar en todas las garzas en todo momento, pues, a la vez. Entonces, verificación no se puede, corroborar sí se puede. Y lo que más bien nosotros debemos de buscar sería la falsación. ¿Qué es la falsación? La falsación es encontrar un contraejemplo. ¿Cómo que un contraejemplo me dirá acá, por ejemplo, Esther? Mira, en vez de irme yo por el mundo buscando cada una de las garzas, a ver si todas son blancas, mejor lo que hago es buscar una garza que no sea blanca. Señito, por si acaso, ¿qué garza? ¿Usted ha visto una garza que sea amarilla, azul, blanca? No, perdón, blanca no. Negra, roja, celeste. No, hijito, no he visto, ya, señorito, gracias, ¿no? Y te vas a seguir buscando una garza no blanca. O sea, un contraejemplo. Eso justamente es lo que él propone, buscar contraejemplos. Y esto de acá a Popper le sirve como criterio de demarcación. ¿Cómo así, profesor? ¿Demarcación? O sea, una frontera, un límite, ¿ya? ¿Y cuál es el límite entre qué y qué, profe? El límite entre ciencia y falsa ciencia, o como le llama él, pseudo, recuerda que pseudo significa falso, pseudo ciencia. ¿Cuál es la característica que tiene la ciencia y cuál es la característica que tiene la pseudociencia? La ciencia es falsable. ¿Cómo, profe? Pero si la ciencia es la verdad absoluta, escúchame bien. Un enunciado científico tiene que admitir la posibilidad de ser refutado. Es como que yo te diga, si yo, ¿qué tengo acá? A ver. Si yo, por ejemplo, me hinco, ¿sí? Con esta pinza de acá, en mi piel va a quedar un hueco. ¿Ya? Entonces, yo puedo, ¿qué cosa? Poner a prueba ese enunciado que acabo de decirte. Entonces, yo hago esto de acá, esta presión, y efectivamente sí queda un hueco. Bueno, no se ve en cámara, pero queda un huequito. ¿Ya? En ese caso, ¿sí? Ese enunciado puede ser falsable, ¿no? En ese enunciado, pues, en este caso, bien, si es que eso no pasa, si es que eso no ocurre, entonces habrá sido refutado. En cambio, la pseudociencia es aquella que no acepta falsación. Y si no acepta falsación, se presenta pues como un dogma. O sea, la persona, por más contraejemplo que le presenten, no va a admitir la falsedad de ello. Por ejemplo, si yo te digo que esta crema, por ejemplo, bien, cura el cáncer, ¿ya? Yo te digo, mira, esta crema cura el cáncer. Y aplico la crema y no le cura el cáncer a nadie de los pacientes que le ha aplicado. Entonces me dicen, no, pero es que seguramente esos pacientes eran muy gorditos, tiene que ser gente flaca, ya. Luego gente flaca. Y tampoco le cura. No, pues tiene que aplicársela mientras bailan reggaetón. Entonces ya, le aplico mientras bailan reggaetón y no funciona. Y así, y así, y así. Y yo sigo, o sea, he refutado con los hechos justamente ese enunciado de que esta crema cura el cáncer, pero la persona sigue entercada, pues, ¿no? En que no, que su crema sí cura el cáncer. Entonces, eso ya no es ciencia, eso ya es pseudociencia, pues, porque siempre presenta una excusa de por qué no funciona aquello que él dice que tiene que funcionar. En cambio, la ciencia es bien práctica. La ciencia, la real ciencia es falsable, ¿no? A ver, tú dices que tienes una cura para el cáncer, ¿no? Que tu crema cura el cáncer. A ver, demuestra. Si cura, bacán, ¿no? Chévere. Si no cura, sal acá o no fastidies, ¿no? Otra, ¿verdad? Y así. Por eso digo que la ciencia es falsable. Ahora, ¿qué ejemplo pone él de ciencia y de pseudociencia? De ciencia, por ejemplo, la química, la física, la biología. Si yo, por ejemplo, digo química, ¿no? Yo digo que mezclando este elemento con este otro elemento voy a obtener algo duro.
Bueno, si pasa, bacán, habrá sido corroborado. Y si no pasa, se habrá falsado. Y de pseudociencia, ¿qué pone de ejemplo? Dos, con esto ya me voy. El psicoanálisis y el llamado socialismo científico que cree tener las leyes objetivas de la historia, el marxismo. ¿Por qué dice que el marxismo es una pseudociencia, profesor Popper? Si yo creo que el marxismo es la verdad absoluta, mi profesor me enseñó que el marxismo es lo bueno. Escúchame. Con el marxismo dice Popper que se ha puesto en práctica muchas veces, pero no se acepta que esa teoría que supuestamente al ponerse en práctica te iba a dar, pues, ¿no? En este caso, ¿cómo se llama? El sistema en el cual el hombre no iba a ser explotado por el otro hombre, pero en realidad eso no ha llegado a funcionar. Y cada vez que tú, un socialista científico, supuestamente le dices, pues, que hoy tu sistema, no, pero eso no fue verdadero socialismo. No, pero mi crema sí cura el cáncer, pero tienes que aplicársela bailando reggaetón. No, que tú eres malo con mi crema sí funciona. Entonces, pues eso ya no es ciencia, eso es un dogma. Ya, si quieres seguir aferrado a esa creencia, sigue aferrado. Pero no me vengas a decir que es socialismo científico, pues. Es pseudocientífico en todo caso. El marxismo, diría Karl Popper. Y de esta manera cerramos la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Váyanse a resolver su examen, chicos. Como siempre, un gustazo. Conmigo hasta acá. Nos vemos la próxima semana. Cualquier duda, al inbox. Muchas gracias y hasta pronto.